Buenas noches, sí. No sé si faltan. ¿Comenzamos? Recording in progress. Empecemos con laboratorio. ¿Qué opinan? Claro, sí, está bien. Sí, por favor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí se puede ver. Una consulta. ¿Dieron examen del tema de triacilglicerol? Se lo voy a empezar a explicar desde el almidón. El almidón, tenemos que saber prácticamente qué es. El almidón es un polisacárido. Prácticamente ayuda como en la reserva energética de origen vegetal, debido a, en esta ocasión vamos a hablar sobre su estructura. La estructura del almidón consta por dos, la amilosa y la amilopectina. Puede estar unido por enlace glucosídico al ser un hidrato de carbono, un polímero, un polisacárido, por miles de glucosas mediante enlaces alfa 1,4 y alfa 1,4 y alfa 1,6, amilosa, amilopectina. Ahora, esa estructura es la que le da esa particularidad a la cual poder tener una reacción, en este caso de color, que eso es lo que nosotros podemos evidenciar al momento de confirmar su degradación. Lo que nosotros hacemos en primera instancia es confirmar que nuestra muestra con la que estamos trabajando consta específicamente de este tipo de hidrato de carbono. ¿Qué tipo de reacción utilizamos para poner en evidencia a un polímero de este calibre? Podemos usar la reacción de Lugol. El reactivo de Lugol consta directamente de yodo. Este yodo prácticamente en una solución lo podemos observar de un color amarillo marrón más o menos, amarillo café marrón. Ese es el color específico más o menos por ahí que va el color en sí del reactivo solito cuando está en solución. Ahora, este yodo va a ir incrustándose en las hélices, prácticamente en la parte helicoidal. Por eso que nosotros podemos decir que es más la reacción química de la adherencia, donde el yodo se va a incrustar en esas hélices de la amilosa. En esta ocasión, el almidón es mucho más, tiene más estructura helicoidal que ramificada, a pesar de que ser una molécula muy grande. Entonces se produce lo que es la cadena de poliyoduro, y esa cadena de poliyoduro es la que produce un color desde el punto de vista cualitativo, que es un color medio azul violáceo, azul violeta. Una vez ponemos en manifiesto el color, que es como hemos visto en el laboratorio, podemos hacer en este caso la determinación de su degradación. ¿Para qué nos sirve esto? Para tratar de simular la digestión de este tipo de polisacáridos. Lo podemos hacer por dos cosas. Nosotros cuando podemos introducir o ingerimos algún alimento, desde el momento en que toca nuestra lengua, podemos tomar en cuenta de que ahí trabaja nuestro organismo. ¿Para qué? Para tratar de desdoblar, de degradar los compuestos más grandes en más pequeños, para que pueda servir un funcionamiento en nuestro organismo. Desde el punto de vista de los hidratos de carbono, nosotros sabemos que prácticamente puede servir como reserva energética, ayudando a producir lo que es el ATP. ¿Cómo podemos simular nosotros en el laboratorio esto? En esta ocasión utilizamos a la saliva, que contiene la enzima amilasa, que va a ayudar a catalizar la reacción de prácticamente de hidrolizar esos enlaces glucosídicos que tiene el almidón.
Y lo hacemos también en medio ácido. Utilizamos el ácido clorhídrico. Entonces, lo hacemos de las dos maneras. ¿Cuál es la idea que nosotros queremos ver aquí? Son dos cositas. Queremos verificar la degradación del almidón dentro del rango del tiempo que nosotros estamos determinado. Prácticamente trabajamos en el baño María y estamos cronometrando 15 minutos. Dentro de esos 15 minutos nosotros vamos a estar controlando cada 3 minutos, sacando una gota de nuestra solución en nuestro vidrio reloj y colocamos ahí mismo encima una gota de reactivo de Lugol. ¿Para qué? Para ver nomás la coloración que se puede ir dando. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es prácticamente de cómo esa molécula puede ir degradándose, ya sea a nivel enzimático o a nivel ácido. Una vez nosotros vayamos viendo eso, entonces vamos a estar controlándolo cada 3 minutos, hasta que sean los 15. Terminan los 15 minutos, retiramos del baño María y lo separamos en dos tubos de ensayo diferentes. Como ya tenemos dos. Ahora, hacemos eso y recién vamos a tratar de evidenciar si específicamente tuvimos, que es el objetivo de esta práctica, de la hidrólisis de este tipo de molécula. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Vamos a determinar la degradación. Prácticamente la hacemos la reacción de Benedict. ¿En qué consiste la reacción de Benedict? No es nada más que la identificación de los azúcares reductores. Cuando hablamos de los azúcares reductores, ustedes pueden recordar que son las moléculas, en este caso los hidratos de carbono, que tienen su carbono numérico libre. Prácticamente son, en otras palabras, monosacáridos que pueden actuar acorde a su enlace, donde se puede unir otro tipo de molécula y ahí se denomina, por ejemplo, un disacárido, como lo es la sacarosa. Una glucosa y una fructosa. Pero en esta ocasión nosotros estamos hablando del almidón. El almidón solo son miles de glucosas unidas entre sí. Queremos hidrolizarlo. Verificamos la degradación con el reactivo de Lugol acorde al color y luego vamos a confirmar la degradación del almidón con el reactivo de Benedict. Y podemos ver los resultados de 3 o 4 maneras distintas. En esta ocasión, como son dos tubos de ensayo, podemos ver dos. Ahora, ¿cómo podemos relacionarlo esto? Si hubo una hidrólisis completa, una hidrólisis parcial o no hubo una hidrólisis. Y aquí presten atención. Cuando nosotros colocamos el almidón y le hacemos la prueba de Lugol, los primeros 3 minutos, podemos ver la característica del azul violeta debido a la cadena de poliyoduro. ¿Por qué? Porque la reacción en el baño María recién está siendo catalizada, recién está empezando. Pero van pasando el tiempo, ese almidón se va a ir degradando, se va a ir descomponiendo, donde después puede formarse los diferentes tipos de dextrina hasta un disacárido y después recién el monosacárido. ¿Qué significa eso? Si nosotros ponemos de manifiesto a la amilodextrina, junto con el reactivo del Lugol, sigue siendo del color azul-violeta. ¿Por qué? Porque sigue teniendo esa estructura helicoidal, que esa es la que reacciona específicamente con el yodo proveniente del reactivo del Lugol. Si se sigue hidrolizando correctamente nuestro almidón, se va a formar otro tipo de dextrina, como es la eritrodextrina. Pero esta estructura ya llega a ser mucho más ramificada que el helicoidal, entonces ahí se puede ir perdiendo esa cadena de poliyoduro y puede ir dando la tonalidad distinta, hasta puede darse un color rojo. Se sigue hidrolizando nuestro almidón y puede formar moléculas más pequeñas denominadas dextrina, como lo es la acrodextrina. Y ahí podemos evidenciar el color amarillo con el reactivo del Lugol. ¿Por qué decimos amarillo? Acorde al color mismo del yodo en una solución. Y de la misma manera se va hidrolizando y forma lo que es la maltosa, haciéndose más pequeña. Ahí formamos lo que es el disacárido, prácticamente una glucosa unida con otra glucosa mediante sus enlaces glucosídicos y se forma lo que es este disacárido maltosa. Pero el Lugol no identifica específicamente esos disacáridos. El Lugol identifica la cadena de poliyoduro. Entonces no podemos evidenciar el color que nosotros queremos, sigue siendo de color amarillo. Y si se volvió a hidrolizar esa maltosa, quedó la molécula de glucosa solita, con el reactivo del Lugol sigue siendo amarillo. ¿Por qué? Porque ya sabemos en sí que identifica esa cadena de poliyoduro. Entonces lo que ustedes tienen que saber es
de qué tipo de dextrina estamos hablando y de qué color va a dar con el reactivo del Lugol. Y eso lo podemos evidenciar acorde a la estructura en cómo se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña. Se va descomponiendo, rompe sus enlaces glucosídicos y evidenciamos un distinto tipo de color. Nada más es lo que es la práctica del almidón. Y aquí nosotros confirmamos con Benedict. ¿Por qué? Porque identifica a ese prácticamente monosacárido que está libre. En esta ocasión lo que es a la glucosa. Si vemos un color rojo anaranjado, nosotros podemos decir que específicamente nuestro almidón se hidrolizó por completo. Entonces, una hidrólisis completa, una hidrólisis total. Si vemos un color medio amarillento o medio verduzco, como pueden ver en la imagen que se ha podido ver en otros semestres, quiere decir que hubo una hidrólisis parcial donde no toda la molécula del almidón se hidrolizó por completo. En una fracción puede estar hidrolizado, pero en la otra sigue habiendo la cadena de poliuro. Entonces, el activo de Benedict hay esa interferencia, por así decirlo, de que no se va a estar adheriendo bien lo que es identificando por completo a lo que es al monosacárido y por eso el color se da de ese tipo de color, perdón. Y si no hubo una hidrólisis, lo vemos del mismo color de lo que es el activo de Benedict. Y ahora aquí es como que yo les puedo preguntar, ¿de qué color es el activo de Benedict? Para que nosotros podamos saber de qué color es el activo de Benedict, podemos saber de qué está compuesto Benedict. Benedict está compuesto por sulfato cúprico en medio alcalino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si el cobre en su estado prácticamente oxidado va a estar de ese color medio celeste como están observando. Y si la reacción de óxido-reducción se produce mediante un monosacárido, entonces el cobre se reduce y va a formar ese color prácticamente de rojo ladrillo. Y con esa idea es que ustedes van a decir, ah, es por esto que no tuve mi almidón hidrolizado por completo. No hubo una hidrólisis porque yo estoy viendo en mi tubo de ensayo el color celeste. Ahora hablamos en este caso de la enzima diastasa. Vamos a ver su determinación de su actividad enzimática. Aquí podemos ver otro de la familia de los hidratos de carbono y utilizamos como muestra a la miel. La miel contiene diferentes tipos de enzimas, origen vegetal como animal, pero la que nosotros particularmente queremos probar en el laboratorio es la de la enzima diastasa. Ahora, ¿por qué queremos ver eso? Porque esto nos va a ayudar a hidrolizar al almidón hasta convertirlo en glucosa, con la misma idea esa degradativa. La diastasa se encuentra inactiva en la miel, en un estado simógeno. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es prácticamente pesar una buena cantidad de miel, ya sea 1 gramo o 2 gramos de miel, y le agregamos un buffer acetato a un pH de 5,3. ¿Para qué lo hacemos? Prácticamente para tratar de... La enzima diastasa se encuentra en su estado simógeno. Nosotros utilizamos un buffer acetato con un pH determinado. ¿Para qué? Para activarla la miel, para que nosotros podamos, mientras en la práctica, tratar de activarla. ¿Por qué la activamos? Porque vamos a emplear una solución de almidón y lo que nosotros queremos es tratar de hidrolizar ese almidón que está en nuestra solución. Entonces, con ese objetivo nosotros decimos, vamos a activar la miel, entonces lo hacemos con este buffer. Una vez empieza, actúa como hidrolizante el almidón. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Le han agregado a 10 tubos de ensayo distintos este cloruro de sodio a todos los tubos. Y luego empezamos lo que nosotros aquí... No quiere cambiar.
Ya. Y luego lo que nosotros hacemos es vamos a determinar esa actividad enzimática. ¿Cómo podemos determinar esa actividad enzimática de la diastasa? Por un método. El método que nosotros empleamos para determinar esa actividad lo hacemos por la dilución. Empezamos prácticamente a diluir 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16 y así sucesivamente hasta llegar al tubo número 9. Una vez lleguemos al tubo número 9, sacamos el ml del tubo de ensayo y lo desechamos. Porque el tubo número 10 va a actuar como nuestro tubo control. Por eso no lo utilizamos, no le colocamos nuestra dilución. Una vez nosotros realizamos eso, le agregamos el reactivo de Lugol. ¿Para qué? Para presenciar la estructura de la amilosa, si se tiñe o no. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es eso, determinar. ¿Y qué es lo que nosotros queremos evidenciar? En otras palabras, queremos ver si nuestra miel es adulterada o no es adulterada. Como lo vemos con la dilución. A mayor dilución, menor será la actividad de la enzima diastasa. Y a menor dilución, mayor será su actividad. Se realiza esta determinación de la diastasa para verificar si ha sido adulterada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llegamos a hacer luego? Vamos a evidenciar mediante un cálculo por la inversa para ver si específicamente nuestra miel es adulterada o no. ¿Cómo lo hacemos? Después del baño María, el reactivo de Lugol le colocamos y verificamos en qué tubo de ensayo es donde empieza a aparecer el color. Si en nuestro tubo de ensayo, por ejemplo, en el tubo número 5, que es 1 en 32, no hay color, pero en el tubo 1.64 ya empieza a haber color, podemos decir que prácticamente ya la miel ha sido empezando a adulterarse. En el resultado que yo tengo acá, donde evidenciamos que en 1.64 no hay color y en 1 en 128 ya hay color, podemos decir que la miel ha sido adulterada, que creo que es los resultados que ustedes propiamente pudieron haber visto. La idea acá es que valores contemplados no menor a 64 unidades de diastasas quiere decir que la miel estaría literalmente no adulterada, pero la mayoría puede haber visto color desde el tubo número 2 y así sucesivamente. Lo único que ustedes tienen que recordar acá es prácticamente que utilizamos la miel para tratar de ver la enzima diastasa y la determinación de su actividad enzimática. Activamos la miel con un buffer acetato. ¿Por qué? Porque está en estado simógeno, en estado inactivado. Y la determinación de su actividad la hacemos por el método de dilución. La práctica del glucógeno, la obtención e identificación. ¿En qué consiste? El glucógeno es también un homopolisacárido de reserva energética de origen animal. En esta ocasión, el glucógeno es parecida a la estructura del almidón. Ambos cumplen prácticamente la misma función, pero uno estaba en origen vegetal y el otro está en origen animal. Pero el glucógeno tiene más estructuras ramificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en su mayor porcentaje en su estructura tiene más amilopectinas que amilosas. Tiene menos estructuras helicoidales y más estructuras ramificadas. Pero se conforma de la misma manera. Alfa 1,4 por la amilosa y alfa 1,4, alfa 1,6 por la amilopectina. A diferencia del almidón. Con esa idea, lo que nosotros vamos a realizar es tener la muestra, en este caso, muestra de carne, muestra de tejido de hígado, prácticamente para ver al glucógeno muscular y al glucógeno hepático. Lo que ustedes han hecho en laboratorio para su obtención es tratar de precipitar este glucógeno. Y para la precipitación de esta molécula grande, ustedes han hecho diferentes tipos de métodos. Han hecho dos, método químico y método físico, para su obtención. ¿Por qué? Porque ustedes han utilizado baño de agua hirviendo,
han utilizado al hielo, prácticamente un baño de hielo. Y en reactivos han utilizado diferentes tipos de reactivos como el hidróxido de potasio, el sulfito de sodio, el etanol. Pero ¿cuál es la idea de todo esto? Que cuando ustedes vayan agregándole la muestra, la trituran por fraccionamiento celular, el fraccionamiento celular va a ayudar a la apertura celular, donde va a estar tratando de tener lo más propiamente dicho del glucógeno libre, y después empezamos a agregarle los diferentes tipos de, los primeros reactivos, que es el hidróxido de potasio, una hidrólisis alcalina por este reactivo, y lo llevamos a centrifugar. La centrífuga, por el método de separación, podemos tratar de evidenciar que por peso molecular puede estar en el sedimento, debido a esta estructura compleja. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos ver acá? Que mientras le vamos agregando los distintos tipos de reactivos y lo llevamos a baño de agua hirviendo para tratar de catalizar esa reacción de degradación y tratar de precipitar por el etanol, el sulfito de sodio, el ácido tricloroacético, que actúan como medios precipitantes de este glucógeno, de acuerdo a su estructura que se le van adhiriendo, entonces nosotros podemos obtener glucógeno libre, tanto el glucógeno muscular como el glucógeno hepático. Y de acá, una vez nosotros tengamos todo eso por método físico y método químico, lo vamos a separar tanto el glucógeno muscular en dos tubos de ensayo y el glucógeno hepático en otros dos tubos de ensayo. Tenemos 4 tubos de ensayo en total. ¿Para qué? Para hacer lo que es su determinación de su degradación o también dicho, su identificación. De la misma manera, con la idea del almidón, hacemos lo mismo con glucógeno, pero en este caso con los 4 tubitos. Le agregamos ácido clorhídrico y le agregamos la enzima amilasa que está presente en la saliva. Y queremos hidrolizar en medio ácido y en medio enzimático a este tipo de molécula. Lo llevamos a baño María, controlamos 15 minutos. Pero en esta ocasión nosotros vamos a estar determinando el tiempo cada 5 minutos. Dentro de los 15, ya no 3. ¿Por qué? Porque acá directamente, como el glucógeno es más ramificado y tiene menos estructuras helicoidales, podemos evidenciar que directamente se puede ir degradando, descomponiendo hasta formar de manera directa, por así decirlo, obviando las dextrinas, formando lo que es la eritrodextrina, que es ramificada, y luego se pasa a lo que es a la maltosa, debido a que es menos helicoidal y más ramificada. Una vez nosotros terminamos los 15 minutos, tenemos los 4 tubos de ensayo fuera, entonces después de verificar su degradación, realizamos la prueba de Benedict. La idea acá es que nosotros pudiéramos haber visto, aunque sea estas distintas 4 reacciones, una hidrólisis completa, una hidrólisis parcial o no hubo hidrólisis, acorde al glucógeno hepático en medio enzimático y en medio ácido. Lo mismo con el glucógeno muscular en medio enzimático y en medio ácido. Y el resultado, si hablamos, por ejemplo, en el cuadrito que está presente acá, de una hidrólisis parcial, podemos poner en manifiesto que nuestro color fue verdecito. Verdecito medio amarillento. Y eso es la idea de cómo pudieron ustedes haber visto con la prueba del Lugol dentro de los 15 minutos y después evidenciar o corroborar la estructura ya descompuesta, ya completamente hidrolizada o degradada. Tanto en el almidón como en el glucógeno, cuando estamos utilizando el reactivo del Lugol, es para verificar la degradación, para confirmar, para determinar, para poner en manifiesto la hidrólisis total del almidón o del glucógeno, empleamos el reactivo de Benedict. Y entramos a lo que es a la glucólisis anaeróbica. Nosotros hemos estado viendo desde el punto de vista bioenergético que tenemos distintos tipos de biomoléculas. Hablamos de los hidratos de carbono y de los lípidos en lo que es la asignatura de metabolismo 1. Los hidratos de carbono se pueden componer principalmente hablando de la glucosa. Esta glucosa ya ustedes lo han visto por la parte teórica, distintas vías o rutas metabólicas, donde la glucosa puede servir para mucho.
Si la glucosa se degrada vía glucólisis, forma piruvato. Hablamos de una molécula de la glucosa que es una aldohexosa, tiene 6 átomos de carbono. Se degrada piruvato vía glucólisis de 3 átomos de carbono. Este piruvato se descarboxila y forma acetilcoenzima A o acetato activo, que es lo mismo, de 2 átomos de carbono. Y este acetato activo puede ir por la ruta metabólica, por la vía aeróbica, al proceso bioenergético, que es el ciclo de Krebs, hasta formar ATP. Con esa idea, ahora nosotros hablamos vía anaeróbica, cuando es ausencia de oxígeno. Hablamos, por ejemplo, ya sea del cerebro o principalmente en el músculo. Si nosotros decimos que en el músculo puede tener energía,